1957, Plainfield, la granja del carnicero, cuando Hollywood descubrió que sus pesadillas eran reales. 16 de noviembre de 1957. Plainfield, Wisconsin. Un pueblo tan pequeño que sus 600 habitantes conocían cada secreto de cada vecino. O al menos eso creían. Las puertas no tenían cerrojos. Los niños jugaban sin supervisión hasta el anochecer. La palabra monstruo solo existía en las películas que proyectaban los sábados en el cine local. Venice Borden abría su ferretería cada mañana a las 8 en punto desde hacía 30 años. Ese sábado, mientras la nieve comenzaba a caer suavemente sobre Main Street, preparó su mostrador como cualquier otro día. Su hijo Frank, subjefe de policía, pasaría más tarde para ayudarla a cerrar. Un ritual. Una certeza en un mundo de certezas. La campana de la puerta sonó alrededor de las 8:30. Eddie Heine entró con su paso nervioso característico. El hombre tímido de la granja abandonada en las afueras del pueblo. Siempre educado. Siempre con esa voz aguda que hacía que la gente lo subestimara. Los vecinos lo consideraban extraño pero completamente inofensivo. Un solitario que hacía trabajos ocasionales y cuidaba niños del pueblo. Lo que nadie en Plainfield sabía era que Eddie Heine había escrito el nombre de Venice Borden en una pequeña libreta esa mañana. Una lista. Junto a una hora específica y un artículo que no era el anticongelante que pediría como pretexto. Lo que había anotado era mucho más siniestro, rifle calibre 22. Cuando Frank Borden llegó al mediodía para almorzar con su madre, encontró la ferretería vacía. La caja registradora abierta. Un rastro de sangre que serpenteaba hacia la puerta trasera. Y sobre el mostrador, el libro de ventas mostraba la última anotación en letra temblorosa: Eddie Heine, anticongelante. Frank conocía a Eddie desde la infancia. El niño raro cuya madre fanática nunca le permitía jugar con otros. El adolescente que desapareció del radar social después de la muerte sospechosa de su hermano en un incendio. El adulto que regresaba al pueblo solo para comprar provisiones mínimas, siempre esquivo, siempre inquieto. Pero Eddie no era peligroso. Eddie era solo Eddie. Frank llamó inmediatamente al sheriff Art Schley. En 30 minutos, 3 patrullas se dirigían hacia la granja Heine, ubicada a 8 kilómetros del centro, al final de un camino de tierra que la nieve comenzaba a cubrir. La propiedad se alzaba entre árboles desnudos que parecían dedos esqueléticos arañando el cielo gris de Wisconsin. La granja parecía muerta. Llevaba años pareciendo muerta. Los oficiales encontraron a Eddie a las 6 de la tarde en casa de unos vecinos, cenando tranquilamente como si nada hubiera ocurrido. Cuando le preguntaron sobre Venice Borden, su respuesta fue extrañamente poética: alguien la enmarcó para mí. Una frase que no tenía sentido. Todavía. Eddie fue arrestado sin resistencia. Casi parecía aliviado. En el trayecto hacia la comisaría, charlaba casualmente sobre el clima y sobre cómo necesitaba reparar su techo antes del invierno. Como si hubiera olvidado completamente que el nombre de una mujer desaparecida estaba escrito de su puño y letra en un libro de ventas manchado de sangre. Mientras tanto, el sheriff Schley y el subjefe Borden regresaron a la granja Heine. Eran las 8 de la noche. La oscuridad había caído completamente sobre Plainfield. No había luna. Solo las linternas de los oficiales cortaban la negrura absoluta que envolvía la propiedad. Intentaron entrar por la puerta principal. Cerrada. Las ventanas también. Frank Borden sugirió revisar el cobertizo lateral donde Eddie almacenaba herramientas y leña. La puerta cedió con un empujón fuerte. El haz de luz del subjefe Borden barrió el interior. Cajas viejas. Herramientas oxidadas. Montones de madera. Todo parecía normal hasta que la linterna se detuvo sobre algo que colgaba del techo. Un cuerpo. Boca abajo. Decapitado. Abierto desde el esternón hasta el pubis. Desangrado completamente. Colgando como un ciervo después de una cacería. Frank Borden enfocó su linterna hacia donde debería estar la cabeza. Reconoció el vestido. El reloj de pulsera todavía en la muñeca fría. Era su madre. El oficial que acompañaba a Frank vomitó inmediatamente. El sheriff Schley, veterano de la Segunda Guerra Mundial que había visto horrores en los campos de batalla europeos, se quedó paralizado durante varios segundos antes de poder articular palabra. Pero la noche del horror apenas comenzaba. Porque lo que encontrarían cuando finalmente forzaran la entrada a la casa principal 2 horas después redefiniría completamente la comprensión estadounidense sobre la naturaleza del mal humano.
Lo que Eddie Heine había estado construyendo durante más de una década en completo aislamiento no tenía precedentes en la historia criminal de América. La granja no era solo el escenario de un crimen. Era un museo de pesadilla. Un taller de horror. Un santuario dedicado a algo tan perturbador que los investigadores que entraron esa noche necesitarían años de terapia para procesar lo que sus ojos registraron. Eddie Heine no era solo un asesino. Era algo completamente nuevo. Algo para lo cual el sistema judicial estadounidense no tenía categoría. Algo que Hollywood tardaría décadas en intentar comprender y que, aún así, nunca lograría replicar completamente en una pantalla. Esa noche, en un pueblo pequeño de Wisconsin donde todos pensaban conocerse, el mundo descubrió que los monstruos más aterradores no viven en castillos góticos ni en mansiones embrujadas. Viven en granjas deterioradas. En pueblos pequeños. Detrás de sonrisas tímidas y voces agudas. Y durante más de 10 años, uno de ellos había estado construyendo su propio infierno personal, pieza por pieza, cuerpo por cuerpo, en el silencio absoluto de la soledad rural. Edward Theodore Heine nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin. Segundo hijo de George y Augusta Heine. Desde el primer día, la familia Heine existía bajo la sombra de una mujer con convicciones tan férreas que moldearían el destino trágico de todos sus miembros. George Heine era alcohólico. Un hombre débil que trabajaba esporádicamente como carpintero mientras pasaba la mayor parte de su tiempo en tabernas locales. Augusta lo despreciaba abiertamente. Para ella, su esposo representaba todo lo corrupto del mundo exterior. Todo lo que debía ser evitado y condenado. Augusta Wilhelmine Lerche era alemana de nacimiento, luterana por fe, fanática por naturaleza. Creía que todas las mujeres eran instrumentos del demonio. Que todos los hombres estaban condenados al infierno. Que el mundo entero era un pozo de inmoralidad del cual debía proteger a sus hijos a cualquier costo. En 1914, cuando Eddie tenía 8 años, Augusta vendió su pequeña tienda de comestibles y compró una granja completamente aislada en Plainfield. 195 acres de tierra yerma. Sin vecinos cercanos. Sin tentaciones. El lugar perfecto para construir su propio mundo cerrado, alejado de la corrupción que ella veía en cada esquina de la civilización. La granja estaba a casi 10 kilómetros del pueblo más cercano. El camino de acceso se volvía intransitable durante los meses de invierno. Augusta lo consideraba perfecto. Un reino donde ella ejercería control absoluto sobre cada aspecto de la vida de sus hijos. Eddie y su hermano mayor Henry fueron educados en casa durante años. Cada noche, Augusta les leía la Biblia durante horas, enfocándose obsesivamente en pasajes sobre la muerte, el pecado y la condenación eterna. Les prohibió hacer amigos. Les prohibió hablar con niñas. Les prohibió cualquier contacto con el mundo exterior que ella no supervisara directamente. Las enseñanzas de Augusta eran claras y repetitivas. Las mujeres eran vasos del demonio, todas las mujeres eran rameras, todas excepto ella. Eddie, pequeño y frágil, con una voz naturalmente aguda que su madre parecía preferir, absorbía cada palabra como verdad absoluta. Henry, mayor y más escéptico, comenzaba a cuestionar. Pero Eddie se convirtió en el hijo favorito. El hijo puro. El único verdaderamente obediente. Cuando finalmente fueron obligados a asistir a la escuela pública debido a presiones legales, Eddie se convirtió en blanco de burlas constantes. Los otros niños lo llamaban nombres por su voz afeminada. Se reían porque olía mal, porque sus ropas estaban sucias, porque no entendía los juegos ni las dinámicas sociales básicas. Los maestros reportaban que Eddie parecía ausente, que hablaba solo, que tenía episodios donde simplemente se quedaba mirando al vacío con una sonrisa inquietante en el rostro. Cada tarde, Eddie corría de regreso a la granja. A los brazos de Augusta. Ella lo consolaba con palabras sobre lo corrupto que era el mundo exterior, sobre cómo solo ella podía protegerlo, sobre cómo él era especial, diferente, elegido por Dios. George Heine murió de un ataque cardíaco en 1940. Augusta no lloró en el funeral. Eddie tenía 34 años y jamás había tenido una conversación real con una mujer que no fuera su madre. Jamás había ido a una cita. Jamás había cuestionado las enseñanzas que Augusta había grabado en su mente como mandamientos divinos. Henry, sin embargo, comenzó a hablar sobre mudarse. Sobre conseguir su propia vida. Sobre lo poco saludable que era la relación de Eddie con Augusta. Comenzó a verbalizar lo que probablemente había pensado durante años, que su madre no era una santa, sino una mujer amargada que había destruido cualquier posibilidad de vida normal para sus hijos.
Eddie no respondía a estas observaciones. Pero algo en su interior comenzó a fracturarse. El 14 de mayo de 1944, los hermanos Hein estaban quemando maleza en su propiedad. El fuego se descontroló. Entre el humo denso y las llamas, los hermanos se separaron. Cuando Eddie regresó al pueblo pidiendo ayuda, estaba histérico. Gritaba que no podía encontrar a Henry, que lo había perdido entre el humo. Los bomberos voluntarios y vecinos organizaron una búsqueda inmediata. Eddie los guió directamente hacia el cuerpo de su hermano. Henry yacía boca arriba en un área donde el fuego apenas había tocado la vegetación. Tenía contusiones visibles en la cabeza. Había sangre seca en su cabello. El forense determinó que la causa de muerte fue asfixia por inhalación de humo. Nadie hizo más preguntas. Nadie investigó las heridas en la cabeza. Era Plainfield. Los accidentes ocurrían. Eddie era el chico raro pero inofensivo. Henry Hein fue enterrado el 18 de mayo. Eddie asistió al funeral con su madre. No derramó una sola lágrima. Durante un año, Eddie y Augusta vivieron solos en la granja cada vez más deteriorada. Eddie hacía trabajos ocasionales para vecinos, pintar cercas, reparaciones menores, cuidar niños. Los residentes de Plainfield notaban que Eddie era extraño, pero lo consideraban confiable. Los niños lo adoraban porque les contaba historias macabras sobre aventuras y caníbales que leía en revistas pulp que compraba secretamente. La salud de Augusta comenzó a deteriorarse. Artritis severa la volvía cada día más dependiente de Eddie para todo. Eddie la bañaba, la vestía, la alimentaba, le leía la Biblia cada noche. Dormía en una cama pequeña junto a la de ella, listo para atender cualquier necesidad a cualquier hora. El 29 de diciembre de 1945, Augusta sufrió el primero de 2 derrames cerebrales. Eddie la cuidó en casa, rechazando cualquier hospitalización. Ella quedó parcialmente paralizada. Eddie estaba a su lado cada segundo de cada día. El 8 de marzo de 1946, un segundo derrame fulminante terminó con la vida de Augusta Hein. Tenía 67 años. Eddie encontró su cuerpo en el dormitorio a las 6 de la mañana. Llamó al médico local, pero era demasiado tarde. En el funeral, Eddie no lloró. Se quedó de pie junto al ataúd cerrado durante horas, mirando fijamente la madera pulida, con esa sonrisa inquietante que tantos recordaban de su infancia. Los vecinos asumieron que Eddie finalmente sería libre, que vendería la granja, que tal vez conocería a alguien, que construiría algún tipo de vida normal. No tenían idea de que la verdadera vida de Eddie Hein apenas estaba por comenzar. Esa noche, después del funeral, Eddie regresó a la granja vacía y subió las escaleras hacia el dormitorio de su madre. Se quedó en el umbral durante horas, mirando la cama donde ella había muerto. El reloj en la pared marcaba las 6:15. La hora exacta de su muerte. Eddie lo detuvo ahí. Entonces comenzó a clausurar la habitación. Clavó tablas sobre la puerta. Selló las ventanas con madera y clavos oxidados. Cerró con llave la entrada. Hizo lo mismo con la sala de estar donde Augusta leía la Biblia. Con el comedor donde cenaban juntos. Con cada espacio que ella había habitado. Eddie Hein convirtió la granja en un mausoleo para su madre. Las habitaciones de Augusta permanecerían exactamente como estaban el día de su muerte. Intocadas. Sagradas. Preservadas para siempre. Solo habitaba 2 espacios. La cocina sucia donde preparaba comidas básicas, y un pequeño dormitorio adyacente donde dormía sobre un colchón directamente en el piso. El resto de la casa se convirtió en un santuario sellado. La electricidad fue cortada en 1947 por falta de pago. Eddie no se molestó en reconectarla. Vivía con lámparas de queroseno y velas, en la oscuridad casi perpetua. Los vecinos lo veían ocasionalmente en el pueblo comprando provisiones mínimas. Siempre educado. Siempre con la cabeza baja. Nadie sospechaba que algo siniestro estaba gestándose en esa granja deteriorada. Porque en las noches solitarias de 1947, Eddie Hein comenzó a visitar el cementerio de Plainfield. Inicialmente solo se sentaba junto a la tumba de su madre durante horas, hablando con la lápida como si Augusta pudiera escucharlo. Pero las visitas se volvieron más frecuentes. Y mucho más oscuras. Los primeros meses después de la muerte de Augusta, Eddie Hein se convirtió en un fantasma en su propio pueblo. Los vecinos lo veían ocasionalmente comprando pan, leche, conservas enlatadas. Siempre pagaba en efectivo de los trabajos esporádicos que conseguía. Siempre mantenía conversaciones mínimas. Siempre desaparecía rápidamente de regreso hacia su granja aislada.
La propiedad se deterioraba visiblemente. El techo desarrollaba goteras que Eddie nunca reparaba. Las ventanas se rompían y permanecían así. La maleza crecía salvajemente alrededor de la estructura. Pero Eddie no parecía notar o importarle. Solo le preocupaba mantener selladas las habitaciones de su madre y continuar con su nueva rutina nocturna. En diciembre de 1947, Eddie comenzó a llevar herramientas al cementerio de Plainfield. Una pala, un pico. Las escondía entre los arbustos cerca de la entrada. Esperaba hasta después de medianoche, cuando el pueblo dormía completamente, cuando ni siquiera los perros callejeros ladraban en las calles vacías. La primera tumba que Eddie Heim profanó pertenecía a una mujer recientemente enterrada. Eleanor Adams había muerto de neumonía a los 63 años. Su funeral se había celebrado apenas 3 días antes. La tierra sobre su ataúd todavía estaba suelta, relativamente fácil de excavar en el frío invernal de Wisconsin. Eddie trabajó durante 4 horas esa noche. La nieve caía levemente, amortiguando cualquier sonido de la pala golpeando la tierra congelada. Sus manos sangraban por el esfuerzo y el frío cortante, pero continuó cavando más y más profundo hasta alcanzar la madera barata del ataúd. Lo abrió con una palanca oxidada que había traído específicamente para ese propósito. Eleanor Adams yacía allí vestida con su mejor ropa de domingo, las manos cruzadas sobre el pecho. La descomposición apenas había comenzado en las temperaturas bajo cero. Eddie la observó durante largo rato bajo la luz tenue de una linterna pequeña. Luego, con movimientos casi reverentes, comenzó a llevarse partes específicas de ella. No todo el cuerpo. Solo piezas seleccionadas cuidadosamente. Volvió a cerrar el ataúd. Rellenó la tumba. Esparció la tierra sobrante entre los arbustos circundantes. Cuando terminó, cerca del amanecer, la tumba parecía completamente intacta. Nadie notaría nada hasta la primavera, cuando el pasto creciera de manera irregular sobre el área. Eddie regresó a su granja con un saco de arpillera. En la cocina iluminada únicamente por velas temblorosas, colocó su tesoro sobre la mesa manchada. La observó durante horas. Tocó la piel fría. Habló con ella como si estuviera viva, como si pudiera escucharlo, como si fuera compañía en su soledad absoluta. Así comenzó lo que Eddie posteriormente describiría como su colección. Durante los siguientes 2 años, Eddie visitó el cementerio de Plainfield al menos 9 veces que posteriormente pudo documentar con precisión inquietante. Cada vez elegía tumbas de mujeres que habían muerto recientemente. Mujeres de mediana edad o mayores. Mujeres que, según su percepción distorsionada, se parecían a Augusta. Los nombres quedarían escritos en sus diarios personales, descubiertos años después por investigadores: Eleanor Adams, Mabel Everson, Irene Hill y otras 6 más cuyos nombres Eddie recordaba con claridad perturbadora durante los interrogatorios posteriores. Su memoria para estos detalles era perfecta. Podía recitar fechas exactas, condiciones climáticas, hasta el color de los vestidos con los que habían sido enterradas. Pero Eddie no solo exhumaba cuerpos completos. A veces tomaba solamente partes específicas. Una cabeza de una tumba, piel de otra, órganos internos de un tercer cuerpo. Era selectivo, metódico, casi artístico en su enfoque macabro. En su cocina nauseabunda, Eddie comenzó a transformar estos restos humanos en objetos. Máscaras hechas con piel facial completa que preservaba usando sal y técnicas rudimentarias de curtido que había aprendido leyendo manuales de taxidermia. Pantallas de lámparas construidas con piel humana estirada sobre estructuras de alambre que permitían pasar la luz de manera grotescamente translúcida. Cinturones decorados con piezas anatómicas cosidas en fila. Cajas forradas con fragmentos de piel. Eddie guardaba cráneos como recipientes funcionales. Usaba huesos largos como patas para muebles improvisados. Convirtió partes del cuerpo en elementos decorativos para su cocina cada vez más perturbadora. El objeto más inquietante que Eddie crearía con el tiempo era lo que él llamaba su traje de mujer. Un chaleco completo hecho de torsos humanos cosidos meticulosamente, con anatomía femenina real todavía intacta. Complementos para piernas hechos de piel humana curtida. Una máscara facial completa con cabello real aún adherido al cuero cabelludo preservado. Eddie se ponía este traje. Se miraba en el espejo roto de su cocina bajo la luz amarillenta de las velas. Y bailaba en la oscuridad de su granja aislada, creyendo genuinamente que de alguna manera había traído a Augusta de regreso. Que se había convertido en ella. Que nunca tendría que estar solo nuevamente. Durante el día, Eddie funcionaba con una normalidad desconcertante.
Hacía trabajos ocasionales para granjeros locales. Ayudaba a señoras mayores con reparaciones domésticas. Cuidaba niños del pueblo que lo adoraban por las historias macabras que contaba sobre aventuras y monstruos. Bob Hill contrataba a Eddie regularmente como niñero para sus 2 hijos pequeños. Los niños visitaban la granja de Eddie durante el día, fascinados por los libros de anatomía que tenía esparcidos en la cocina. Eddie les hablaba sobre experimentos científicos que supuestamente hacía con animales muertos. Los niños pensaban que Eddie era el adulto más interesante del pueblo. Nadie entraba jamás a las habitaciones selladas. Eddie se aseguraba de eso con una vigilancia casi paranoica. En 1948, Eddie agregó un nuevo elemento a su rutina nocturna: observar a mujeres del pueblo a través de sus ventanas. Se escondía entre arbustos durante horas, estudiando cómo se movían, cómo se desvestían, cómo vivían sus vidas privadas sin saber que estaban siendo observadas. Tomaba notas mentales detalladas. Memorizaba patrones. Cuando alguna de estas mujeres moría de causas naturales y era enterrada en el cementerio de Plainfield, Eddie sabía exactamente dónde encontrarlas. Los residentes del pueblo comenzaron a notar pequeñas anomalías inexplicables. Objetos que desaparecían sin razón aparente. Una lámpara que nunca apareció. Una silla que se esfumó de un sótano. Ropa de mujer robada de tendederos en noches sin luna. Nadie conectaba estos incidentes aislados. Eran misterios menores en un pueblo donde las cerraduras eran prácticamente decorativas y la confianza mutua era absoluta. Mary Hogan representó un cambio fundamental en el patrón de Eddie. Mary regentaba una taberna en Pine Grove, un pueblo vecino a 10 kilómetros de Plainfield. Tenía 51 años. Era corpulenta, de voz fuerte, completamente independiente. Vivía sola en un apartamento encima de su establecimiento. Según los estándares de Eddie, se parecía a Augusta en constitución física y edad aproximada. El 8 de diciembre de 1954, un sábado por la tarde, Mary Hogan simplemente desapareció. Un cliente regular llegó a las 4 y encontró la taberna completamente vacía. La puerta principal estaba abierta. Las luces encendidas. La radio tocando música country. Pero Mary no estaba. Había un rastro de sangre que iba desde detrás de la barra hasta la puerta trasera. Un casquillo de bala calibre 22 brillaba en el suelo de madera. La caja registradora estaba intacta. No había señales de robo. Solo sangre y silencio. La policía local investigó con los recursos limitados de un departamento rural de los años 50. Interrogaron a conocidos de Mary. Revisaron sus finanzas personales. Buscaron en el bosque circundante durante días. Dragaron un lago cercano. Nunca encontraron el cuerpo. Nunca encontraron pruebas concluyentes sobre qué había ocurrido exactamente. El caso de Mary Hogan quedó archivado como persona desaparecida, posiblemente asesinada. Las teorías iban desde un vagabundo hasta un cliente descontento. Nadie mencionó a Eddie Heim. ¿Por qué lo harían? Eddie era el hombre raro pero completamente inofensivo que cuidaba niños y ayudaba a ancianas con sus compras. Pero en la cocina de Eddie, entre las sombras proyectadas por velas que goteaban cera sobre superficies mugrientas, una nueva máscara colgaba de un gancho oxidado en la pared. Era el rostro completo de Mary Hogan, curtido meticulosamente, preservado con técnicas que Eddie había perfeccionado durante años. Con el cabello todavía adherido. Eddie la miraba cada noche antes de intentar dormir en su colchón sucio. Le hablaba como si pudiera responder. La consideraba parte de su familia creciente de compañeras silenciosas que nunca lo juzgaban, nunca lo abandonaban, nunca cuestionaban su devoción a la memoria de Augusta. Durante 3 años después de la desaparición de Mary Hogan, Eddie Heim continuó su existencia dual con precisión mecánica. Durante el día, el hombre peculiar pero confiable que todos en Plainfield conocían superficialmente. Durante la noche, el profanador de tumbas, el artesano de horror, el hijo devoto que había encontrado una manera grotesca de nunca estar verdaderamente solo. La granja se hundía más profundamente en el deterioro con cada estación que pasaba. El invierno de 1957 fue particularmente brutal. La nieve se acumulaba contra las paredes exteriores. El viento helado silbaba a través de las ventanas rotas. Pero Eddie apenas notaba el frío. Estaba demasiado ocupado perfeccionando su colección. Demasiado absorto en su mundo privado donde la línea entre los vivos y los muertos se había difuminado hasta volverse completamente irrelevante. En noviembre de 1957, Eddie Heim tenía 51 años. Había pasado más de una década perfeccionando sus habilidades macabras.
Había profanado al menos 9 tumbas documentadas. Había matado a Mary Hogan, aunque tardaría en admitirlo explícitamente. Su casa era un museo de pesadilla que ningún investigador criminal en América había visto jamás. Y estaba a punto de cometer el error que expondría todo su mundo secreto a la luz brutal de la atención nacional. Bernice Borden se había convertido en su nueva obsesión. Eddie la visitaba en su ferretería con excusas cada vez más transparentes, comprando artículos innecesarios solo para estar cerca de ella. Bernice tenía 58 años. Cabello gris. Complexión robusta. En la mente distorsionada de Eddie, era casi un duplicado perfecto de Augusta. Eddie planeó el 16 de noviembre con el mismo cuidado metódico que aplicaba a todo en su vida nocturna. Sabía que Bernice estaría sola esa mañana. Sabía exactamente qué necesitaba. Y esta vez, Eddie Heine había decidido no esperar a que la naturaleza hiciera su trabajo. Esta vez, crearía su propia oportunidad. La mañana del 16 de noviembre de 1957 amaneció fría y gris sobre Plainfield. Eddie Heine se levantó antes del alba, como siempre hacía. Preparó café débil en su cocina iluminada por velas. Revisó mentalmente su plan una y otra vez. Todo tenía que ser perfecto. Todo tenía que salir exactamente como lo había imaginado. Llegó a la ferretería de Bernice Borden alrededor de las 8:30. La campana sobre la puerta anunció su entrada. Bernice levantó la vista de su libro de cuentas y lo saludó con cortesía profesional. Eddie murmuró algo sobre necesitar anticongelante. Su voz aguda temblaba ligeramente. Bernice anotó el pedido mientras Eddie desaparecía entre los pasillos. Lo que ocurrió en los siguientes minutos quedaría parcialmente reconstruido por evidencia forense. Eddie tomó un rifle calibre 22 de uno de los estantes de exhibición. Bernice probablemente escuchó el sonido metálico del rifle siendo cargado. Tal vez se dio vuelta. Tal vez alcanzó a ver a Eddie apuntando hacia ella. Un solo disparo. Directo a la cabeza. Bernice Borden cayó detrás del mostrador sin tiempo siquiera para gritar. Eddie trabajó rápidamente después de eso. Cerró con llave la puerta principal desde dentro. Apagó algunas luces. Arrastró el cuerpo de Bernice hacia su camioneta estacionada en el callejón trasero. La cubrió con una lona vieja que traía preparada específicamente para este propósito. Pero Eddie Heine, tan meticuloso en tantos aspectos de su vida nocturna, cometió un error crítico en su prisa. Dejó el libro de ventas abierto sobre el mostrador. Su nombre escrito con su propia letra temblorosa, Eddie Heine, anticongelante. Cuando Frank Borden llegó al mediodía y encontró la ferretería vacía, cuando vio la sangre serpenteando hacia la puerta trasera, cuando leyó ese nombre en el libro de ventas, supo inmediatamente que algo terrible había ocurrido. Llamó al sheriff Schley. Las patrullas se dirigieron hacia la granja Heine mientras otros oficiales buscaban a Eddie en el pueblo. Encontraron a Eddie a las 6 de la tarde en casa de vecinos, cenando tranquilamente como si nada extraordinario hubiera sucedido. Cuando le preguntaron sobre Bernice Borden, su respuesta fue extraña y poética. Alguien la enmarcó para mí. Una frase que no tenía sentido lógico pero que revelaría su significado horrible en las horas siguientes. Eddie fue arrestado sin resistencia. Parecía casi aliviado de ser descubierto finalmente. En el trayecto hacia la comisaría, charlaba sobre temas triviales con una calma desconcertante que inquietaba profundamente a los oficiales. Mientras tanto, el sheriff Schley y el subjefe Borden llegaron a la granja Heine cuando la oscuridad ya había caído completamente sobre Wisconsin. No había electricidad. La propiedad estaba sumida en negrura total. Sus linternas eran las únicas fuentes de luz mientras se acercaban a la estructura deteriorada. La puerta principal estaba cerrada. Las ventanas también. Frank Borden sugirió revisar el cobertizo lateral. La puerta cedió con un empujón fuerte. El interior olía a humedad, madera podrida y algo más. Algo metálico y orgánico que ninguno de los oficiales pudo identificar inmediatamente. El haz de luz del subjefe Borden barrió lentamente el espacio. Cajas apiladas. Herramientas colgando de ganchos oxidados. Montones de leña contra una pared. Todo parecía relativamente normal hasta que la linterna se detuvo sobre algo que colgaba del techo por una cuerda gruesa. Un cuerpo humano. Suspendido boca abajo. Decapitado. Abierto desde el esternón hasta el pubis en una incisión perfectamente vertical. Las vísceras habían sido removidas con precisión quirúrgica. Desangrado completamente. Colgando exactamente como un ciervo después de ser cazado y procesado para conservar la carne. Frank Borden movió su linterna hacia arriba,
buscando instintivamente donde debería estar la cabeza. No había cabeza, solo el cuerpo suspendido en esa posición grotesca. Pero reconoció el vestido, el reloj de pulsera todavía en la muñeca fría. Su madre había sido convertida en una pieza de caza. El oficial que acompañaba a Frank corrió hacia afuera y vomitó violentamente entre los arbustos. El sheriff Schley, que había servido en la Segunda Guerra Mundial y había caminado entre cadáveres en campos de batalla europeos, se quedó completamente inmóvil durante varios segundos. Su mente se negaba a procesar completamente lo que sus ojos estaban registrando. Llamaron refuerzos inmediatamente. Fotógrafos forenses. El médico forense del condado. Más oficiales. Necesitaban luz. Necesitaban equipo. Necesitaban prepararse mentalmente para lo que intuían que encontrarían cuando finalmente entraran a la casa principal. 2 horas después, con generadores portátiles iluminando la escena y una docena de oficiales presentes, forzaron la entrada a la cocina de Eddie Heim. El olor los golpeó primero. Una mezcla nauseabunda de descomposición, humedad, grasa rancia y algo dulzón que varios oficiales identificarían después como el olor de piel curtida inadecuadamente. La luz de las linternas y los generadores reveló una escena que redefinió la comprensión colectiva sobre los límites del horror humano. La cocina era el epicentro de más de una década de trabajo macabro. Las superficies estaban cubiertas de mugre acumulada. Platos sucios apilados en el fregadero contenían restos que el análisis forense posterior identificaría como tejido humano. En la mesa, 4 sillas con asientos que parecían cuero viejo pero que resultaron ser piel humana curtida y trenzada meticulosamente. Colgando del techo, varias pantallas de lámparas hechas con piel humana estirada sobre marcos de alambre. Cuando los oficiales encendieron sus linternas detrás de ellas, la luz pasaba a través de la piel translúcida revelando venas y capilares todavía visibles en el material biológico. En la pared de la cocina, máscaras. 10 rostros humanos completos, curtidos y preservados con técnicas rudimentarias pero efectivas. Algunas conservaban cabello real todavía adherido al cuero cabelludo. Una de ellas fue identificada posteriormente como Mary Hogan, la dueña de taberna que había desaparecido 3 años atrás. Su rostro había sido removido con precisión quirúrgica y transformado en una máscara que Eddie podía usar. El sheriff Schley abrió un armario con manos temblorosas. Dentro, colgando de ganchos de carnicero como ropa en un guardarropa, había chalecos construidos con torsos humanos completos. La anatomía femenina permanecía intacta, cosida con hilo grueso en patrones que mostraban una dedicación perturbadora al detalle. Un oficial más joven abrió cajas de zapatos apiladas en estantes improvisados. Dentro encontró órganos humanos preservados en sal. Partes anatómicas cortadas y guardadas meticulosamente. Cada caja etiquetada con fechas y nombres escritos en la letra temblorosa de Eddie. Había recipientes hechos de cráneos humanos cerrados por la mitad y pulidos hasta brillar. Eddie los usaba funcionalmente para comer sopa y almacenar pequeños objetos. Cinturones decorativos construidos con piel humana. Fundas de cuchillos hechas con piel facial donde las cuencas oculares formaban aberturas decorativas. Un tambor improvisado construido con piel humana estirada sobre un marco de madera. Cajas forradas con fragmentos de piel tatuada. Collares hechos con partes del cuerpo humano ensartadas en hilo de pescar. El refrigerador que funcionaba con queroseno contenía órganos humanos en tarros de conserva, etiquetados cuidadosamente con nombres y fechas que se remontaban a 1947. Eleanor Adams. Mabel Everson. Irene Hill. Nombres que los oficiales reconocían como residentes fallecidas de Plainfield, cuyos funerales habían sido eventos comunitarios normales. Pero el descubrimiento más perturbador estaba guardado en una caja de madera bajo la cama de Eddie en su pequeño dormitorio. El traje completo que Eddie había mencionado críticamente en su confesión inicial. Un chaleco hecho con torso femenino real, curtido y cosido para ser usado. Complementos para las piernas hechos de piel humana. Una máscara facial completa con cabello gris rizado todavía adherido, preservado con químicos caseros que Eddie había aprendido a mezclar leyendo manuales de taxidermia. Eddie Heim literalmente se vestía con piel de mujeres muertas. Se transformaba físicamente en lo que él creía que era su madre. Bailaba en su cocina iluminada por velas, creyendo genuinamente que había encontrado una manera de traer a Augusta de regreso a la vida. Los investigadores trabajaron durante 3 días completos catalogando todo en la granja Heim. Fotógrafos documentaban cada objeto, cada rincón, cada detalle de este museo de pesadilla. Oficiales experimentados necesitaban tomar descansos frecuentes,
saliendo al aire frío de Wisconsin para vomitar o simplemente respirar aire que no estuviera contaminado con el olor a muerte y descomposición. Las habitaciones selladas permanecían exactamente como habían estado el día que Augusta murió en 1946. 11 años sin ser tocadas. El reloj en la pared de su dormitorio marcaba las 6:15, la hora exacta de su muerte. Su ropa colgaba ordenadamente en el armario. Sus libros religiosos estaban abiertos en las páginas que había estado leyendo. Eddie había preservado estos espacios como santuarios sagrados mientras transformaba el resto de la casa en un taller de horror. La noticia explotó en la prensa nacional como una bomba. El 18 de noviembre de 1957, todos los periódicos principales del país llevaban la historia en portada. El caso dominó los ciclos de noticias durante semanas. Periodistas de todo Estados Unidos invadieron Plainfield. Fotógrafos acampaban frente a la granja. Curiosos mórbidos viajaban cientos de kilómetros solo para ver el lugar donde estos horrores habían ocurrido. Los titulares competían por capturar la magnitud del horror. Casa de horrores en Wisconsin. El carnicero de Plainfield. Granjero convirtió cadáveres en decoración. Las palabras luchaban por describir algo que excedía la experiencia humana normal. Eddie Heine fue apodado el Ghoul de Plainfield. El término Ghoul, proveniente del folclore árabe referente a demonios que profanan tumbas y comen carne humana, entró en el vocabulario estadounidense común para describir a Eddie. Los residentes de Plainfield se sumergieron en un trauma colectivo profundo. Los padres que habían permitido que Eddie cuidara a sus hijos necesitaban sedantes prescritos. Bob Hill, quien había contratado a Eddie como niñero regularmente durante años, fue hospitalizado por una crisis nerviosa severa. La idea de que habían dejado a sus hijos solos con Eddie, en esa granja, rodeados por objetos hechos con restos humanos, era insoportable. Las mujeres a quienes Eddie había ayudado con reparaciones domésticas se sentían violadas retroactivamente. Se duchaban compulsivamente intentando lavar la sensación de su presencia. Varias necesitaron terapia psicológica durante años. El pueblo entero enfrentaba una pregunta imposible: ¿cómo habían vivido durante más de una década al lado de semejante monstruo sin notarlo? ¿Cómo habían confiado en él? ¿Cómo habían permitido que entrara en sus hogares, que tocara sus pertenencias, que interactuara con sus familias? El 22 de noviembre, apenas 6 días después del arresto de Eddie, un incendio misterioso destruyó completamente la granja Heine. Las llamas consumieron la estructura en menos de 2 horas. Los bomberos que respondieron no hicieron esfuerzos particularmente heroicos por salvar el edificio. El origen del fuego nunca fue oficialmente determinado, pero todos en Plainfield sabían que alguien del pueblo había decidido que la casa de horror simplemente no podía seguir existiendo. 25.000 personas visitaron las ruinas humeantes durante los días siguientes. Turistas mórbidos. Periodistas buscando ángulos nuevos. Curiosos que necesitaban ver con sus propios ojos el lugar donde había ocurrido lo impensable. Plainfield se convirtió en sinónimo de horror estadounidense. Eddie permanecía en custodia, sometido a evaluaciones psiquiátricas exhaustivas. Confesó haber profanado entre 9 y 12 tumbas con precisión inquietante sobre fechas y nombres. Confesó haber asesinado a Venice Borden. Eventualmente admitiría haber matado a Mary Hogan 3 años atrás, aunque inicialmente fue evasivo sobre ese crimen específico. Sobre otras desapariciones en la región, Eddie permanecía ambiguo. Había al menos 5 mujeres que habían desaparecido sin resolver en un radio de 50 kilómetros durante esos 11 años. Eddie solo sonreía esa sonrisa inquietante cuando le preguntaban. Tal vez. No recuerdo bien. Posiblemente. Los psiquiatras que lo evaluaban quedaban simultáneamente fascinados y horrorizados. Eddie hablaba sobre su madre con devoción absoluta. Sobre cómo ella era la única mujer pura que había existido. Sobre cómo todas las demás mujeres eran corruptas excepto aquellas que se parecían a Augusta. Sobre cómo había encontrado una manera de nunca estar solo nuevamente. Eddie no mostraba remordimiento genuino. No comprendía por qué las personas estaban tan alteradas. En su mente distorsionada, había estado honrando a su madre. Había estado creando belleza. Había estado resolviendo el problema de su soledad de la única manera que tenía sentido para él. La evaluación psiquiátrica concluyó lo que ya era obvio: Eddie Heine estaba completamente demente. Su conexión con la realidad había sido severamente dañada décadas atrás por el abuso psicológico de Augusta. Vivía en un mundo donde los límites entre vivos y muertos, entre humano y objeto, entre amor y horror, se habían difuminado hasta volverse completamente irrelevantes. Plainfield intentaría desesperadamente olvidar.
Intentaría reconstruir su imagen como un pueblo normal y seguro. Pero el nombre quedaría permanentemente asociado con Eddie Heim, con la casa de horror, con el descubrimiento que había obligado a América a confrontar una verdad terrible sobre la naturaleza humana. Los monstruos no viven en castillos góticos ni en mansiones embrujadas de películas de terror. Viven en pueblos pequeños, en granjas deterioradas, detrás de sonrisas tímidas y voces agudas. Y pueden existir durante décadas en completo aislamiento, construyendo sus propios mundos de pesadilla, sin que nadie sospeche absolutamente nada. El sistema judicial de Wisconsin nunca había enfrentado un caso como el de Edward Heim. Los fiscales del condado de Bauçara se encontraron con un dilema legal sin precedentes, como procesar a un hombre cuya cordura estaba claramente en cuestión pero cuyos crímenes eran tan atroces que demandaban justicia. El 21 de noviembre de 1957, 5 días después de su arresto, Eddie Heim fue formalmente acusado del asesinato de Venice Borden. La acusación por el asesinato de Mary Hogan vendría después, una vez que las autoridades pudieran construir un caso sólido basándose en la evidencia circunstancial y la máscara facial encontrada en su cocina. Eddie fue trasladado al Hospital Estatal Central en Waupun, Wisconsin, para evaluación psiquiátrica completa. Durante las siguientes semanas, un equipo de psiquiatras intentó desentrañar la mente de un hombre que había existido en un estado de psicosis funcional durante más de una década. El Dr. E.F. Schubert, psiquiatra principal asignado al caso, pasó horas entrevistando a Eddie en una sala estéril del hospital. Eddie hablaba libremente, casi con entusiasmo infantil, sobre su vida, su madre, sus actividades nocturnas. No mostraba vergüenza. No demostraba comprensión real de por qué sus acciones eran consideradas monstruosas. Eddie describía a Augusta como una santa, como la única mujer pura en un mundo corrupto. Explicaba cómo después de su muerte, la soledad se había vuelto insoportable. Cómo había comenzado a visitar el cementerio simplemente para sentirse cerca de ella. Cómo la idea de tomar partes de cuerpos enterrados surgió gradualmente, como una solución lógica a su aislamiento absoluto. No compañía viva, que sería corrupta como todas las mujeres excepto Augusta, sino compañía silenciosa, compañía que nunca lo juzgaría, compañía que podía moldear literalmente para que se pareciera a su madre. Eddie explicaba el proceso de creación de sus objetos con orgullo técnico. Había estudiado libros de taxidermia de la biblioteca del pueblo. Había experimentado con diferentes métodos de curtido usando sal, químicos caseros, tiempo y paciencia. Había perfeccionado sus técnicas durante años hasta lograr preservar piel humana con una efectividad inquietante. El traje de mujer no era perversión sexual según Eddie. Era transformación literal. Cuando se ponía esa piel, creía genuinamente que se convertía en su madre. Que Augusta no había muerto realmente. Que había encontrado una manera de mantenerla viva fusionándose físicamente con la esencia de mujeres que se parecían a ella. El Dr. Schubert tomaba notas meticulosas mientras Eddie hablaba. La disociación de la realidad era profunda y aparentemente irreversible. Eddie no vivía en el mismo universo moral que el resto de la humanidad. Las categorías básicas de bien y mal, apropiado e inapropiado, vivo y muerto, simplemente no funcionaban en su mente como lo hacían en cerebros normalmente desarrollados. El 6 de enero de 1958, después de semanas de evaluación exhaustiva, el Dr. Schubert presentó su informe oficial. Edward Heim sufría de esquizofrenia severa. Vivía en un estado de psicosis crónica. No era competente para enfrentar un juicio. No comprendía la naturaleza de los cargos contra él. No podía asistir adecuadamente en su propia defensa porque su comprensión de la realidad estaba fundamentalmente fragmentada. La recomendación era clara. Eddie Heim debía ser institucionalizado indefinidamente en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad hasta que pudiera ser considerado competente para juicio. El juez Herbert Abunde aceptó la evaluación psiquiátrica. El 7 de enero de 1958, Eddie Heim fue oficialmente declarado incompetente para enfrentar juicio y fue transferido al Hospital Estatal Central para tratamiento y custodia indefinida. La decisión generó controversia inmediata. Los residentes de Plainfield querían ver a Eddie ejecutado. Querían justicia tradicional para Venice Borden y Mary Hogan. Querían que pagara por haber profanado las tumbas de sus seres queridos. La idea de que Eddie simplemente fuera enviado a un hospital, donde recibiría tratamiento médico en lugar de castigo, era insoportable para muchos. Pero el sistema legal estadounidense, incluso en 1958, reconocía que la locura genuina era un factor mitigante.
Eddie Heine no era un criminal calculador que había elegido conscientemente el mal. Era un hombre cuya mente había sido destruida sistemáticamente durante décadas por abuso psicológico severo, aislamiento extremo y enfermedad mental no tratada. En el Hospital Estatal Central, Eddie se convirtió en un paciente modelo. Obediente, tranquilo, cooperativo con el personal. Participaba en terapias ocupacionales. Leía libros que le proporcionaban. Nunca causaba problemas. Varios miembros del personal lo describían como amable, incluso encantador en su manera tímida e infantil. Pero las terapias no podían revertir décadas de daño psicológico. Los medicamentos antipsicóticos de la época eran rudimentarios y poco efectivos para casos tan severos. Eddie continuaba creyendo que sus acciones habían sido apropiadas, que había estado honrando a su madre, que el mundo simplemente no comprendía lo que él había estado intentando lograr. Durante 10 años, Eddie permaneció institucionalizado mientras los abogados debatían si alguna vez sería competente para enfrentar juicio. Los psiquiatras producían evaluaciones periódicas. Algunas sugerían mejoras marginales. Otras indicaban que la psicosis básica permanecía intacta. En 1968, 20 años después de su arresto inicial, la Corte Suprema de Wisconsin finalmente determinó que Eddie Heine era suficientemente competente para enfrentar juicio. No porque estuviera curado, sino porque había desarrollado suficiente comprensión superficial de los procedimientos legales para participar formalmente. El 7 de noviembre de 1968, el juicio de Edward Heine por el asesinato de Bernice Borden comenzó en el juzgado del condado de Bauçara. Eddie, ahora de 62 años, se sentó tranquilamente en la mesa de la defensa. Su cabello había encendido completamente. Su rostro mostraba las líneas profundas de décadas de institucionalización. El juicio duró apenas una semana. La evidencia era abrumadora e indiscutible. El rastro de sangre en la ferretería. El cuerpo de Bernice encontrado en el cobertizo de Eddie. Los objetos hechos con restos humanos. La confesión detallada de Eddie sobre exactamente cómo había matado a Bernice y procesado su cuerpo. La defensa no argumentaba inocencia. Argumentaba locura. Los abogados de Eddie presentaron la misma evidencia psiquiátrica que había sido compilada durante una década. Los testimonios de expertos describían la esquizofrenia severa, el abuso infantil extremo, la disociación psicótica de la realidad. El fiscal presentaba el caso de que Eddie había sido lo suficientemente funcional para planear sus crímenes, que había ocultado sus actividades exitosamente durante años, que había mostrado premeditación y conciencia de que lo que hacía era socialmente inaceptable, evidenciado por su secretismo. El 14 de noviembre de 1968, después de deliberar durante menos de una hora, el jurado regresó con su veredicto. Edward Heine fue declarado culpable del asesinato en primer grado de Bernice Borden. Inmediatamente después, el mismo jurado debía determinar si Eddie estaba legalmente loco en el momento del crimen. Esta era una distinción técnica crucial en el derecho penal estadounidense. Culpable del acto, pero potencialmente no responsable criminalmente debido a enfermedad mental. Los psiquiatras testificaron nuevamente. Describieron cómo la capacidad de Eddie para distinguir entre bien y mal había sido destruida por décadas de abuso y enfermedad mental progresiva. Cómo vivía en un universo moral completamente diferente donde sus acciones tenían sentido lógico dentro de su sistema de creencias distorsionado. El jurado deliberó durante 3 horas. Su decisión fue unánime. Edward Heine había estado legalmente loco en el momento del asesinato de Bernice Borden. Era culpable del acto físico pero no criminalmente responsable debido a enfermedad mental. La sentencia fue inmediata, institucionalización indefinida en el Hospital Estatal Central. Eddie sería confinado en una institución psiquiátrica de máxima seguridad por el resto de su vida natural. No prisión. No ejecución. Hospital. Los familiares de Bernice Borden salieron del juzgado con expresiones de amargura profunda. Frank Borden, quien había dedicado 11 años de su vida esperando ver a Eddie enfrentar justicia tradicional, dio una breve declaración a los periodistas reunidos en los escalones del juzgado. No había satisfacción en este resultado. Su madre seguía muerta. El monstruo que la había matado viviría en relativa comodidad en un hospital en lugar de enfrentar consecuencias reales. Pero al menos Eddie Heine nunca caminaría libre nuevamente. Al menos eso era algo. Eddie fue transferido de regreso al Hospital Estatal Central inmediatamente después del juicio. Viviría allí durante los siguientes 16 años, envejeciendo lentamente en una habitación pequeña con barras en las ventanas,
rodeado por otros pacientes con mentes fracturadas de maneras diversas. Nunca expresó remordimiento genuino. Nunca pareció comprender completamente por qué el mundo lo veía como un monstruo en lugar de como un hijo devoto que había encontrado una solución creativa a su soledad insoportable. Los psiquiatras que lo trataban durante esos años describían a Eddie como un enigma frustrante. Funcionaba normalmente en muchos aspectos. Podía mantener conversaciones coherentes sobre temas cotidianos. Leía periódicos. Seguía eventos deportivos. Jugaba cartas con otros pacientes. Pero cuando se le preguntaba sobre su madre, sobre las tumbas, sobre los objetos que había creado, Eddie se deslizaba nuevamente hacia ese espacio psicótico donde las categorías normales de realidad simplemente no aplicaban. Donde la muerte no era permanente. Donde la piel humana era material artístico. Donde convertirse literalmente en otra persona usando su carne era una expresión de amor y devoción. El caso de Edward Hein generó cambios significativos en cómo Wisconsin manejaba tanto los cementerios como la salud mental comunitaria. Se implementaron nuevas regulaciones para seguridad en cementerios. Se establecieron programas de alcance para individuos aislados que podrían estar desarrollando enfermedades mentales sin tratamiento. Pero estos cambios sistemáticos no podían deshacer el trauma que Eddie había infligido en Plainfield. El pueblo intentaba desesperadamente recuperar su identidad anterior como una comunidad tranquila y normal. Los residentes evitaban mencionar a Eddie en conversaciones. Los niños que habían sido cuidados por él crecieron con el peso psicológico de saber que habían estado en presencia de semejante monstruo durante sus años más vulnerables. Bob Hill, el hombre que había contratado a Eddie como niñero regularmente, nunca se recuperó completamente. Bebía más de lo saludable. Tenía pesadillas recurrentes sobre sus hijos jugando en la granja de Eddie, rodeados por objetos hechos con restos humanos sin saberlo. Murió en 1973 de cirrosis hepática a los 56 años. Su familia siempre creyó que Eddie Hein lo había matado lentamente, aunque indirectamente. Plainfield luchaba con su legado tóxico. Los turistas mórbidos continuaban visitando durante años. Buscaban la ubicación de la granja destruida. Tomaban fotografías junto al letrero del pueblo. Hacían preguntas insensibles a residentes locales que solo querían olvidar. El nombre Edward Hein se convirtió en sinónimo de un tipo particular de horror, el monstruo escondido a plena vista, el vecino confiable que resulta ser algo completamente diferente en privado, la normalidad superficial que oculta psicopatología profunda. Y mientras Eddie envejecía tranquilamente en su habitación de hospital, leyendo sus libros y participando en actividades recreativas supervisadas, América comenzaba a descubrir que su historia no terminaba con su institucionalización. Porque Eddie Hein había hecho algo que ningún criminal antes que él había logrado. Había infiltrado permanentemente el inconsciente cultural estadounidense. Había proporcionado la plantilla para una nueva generación de monstruos ficticios que dominarían el cine de horror durante décadas. Hollywood había estado prestando atención. Edward Hein murió el 26 de julio de 1984 en el Hospital Estatal de Mendota en Madison, Wisconsin. Tenía 77 años. La causa oficial fue insuficiencia respiratoria relacionada con cáncer. Había pasado 26 años institucionalizado, más de un tercio de su vida entera. Su muerte fue noticia nacional. Los periódicos que habían cubierto su arresto en 1957 ahora publicaban obituarios que resumían una vida que había redefinido el horror estadounidense. Eddie Hein, el Ghoul de Plainfield, había finalmente dejado de existir físicamente. Pero su legado apenas comenzaba a manifestarse completamente. El funeral de Eddie fue un asunto pequeño y privado. Solo un puñado de personas asistieron. No hubo servicio religioso formal. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Plainfield, irónicamente el mismo cementerio que había profanado sistemáticamente décadas atrás. Su lápida fue colocada junto a la de su madre Augusta. Incluso en la muerte, Eddie permanecía al lado de la mujer que había destruido su mente y definido cada aspecto de su existencia grotesca. La tumba de Eddie se convirtió inmediatamente en un destino para turistas mórbidos. Personas viajaban desde todo el país para fotografiar la lápida. Algunos dejaban objetos extraños como tributos grotescos. La lápida fue robada en el año 2000, probablemente por coleccionistas de macabros. Nunca fue recuperada ni reemplazada. Plainfield finalmente podía intentar cerrar ese capítulo oscuro de su historia. Pero el impacto de Eddie Hein se extendía mucho más allá de ese pequeño pueblo de Wisconsin. Porque mientras Eddie vivía sus últimos años en institucionalización tranquila, Hollywood había estado transformando su historia en algo completamente nuevo.
En 1960, el director Alfred Hitchcock estrenó Psicosis. La película contaba la historia de Norman Bates, un hombre tímido que regentaba un motel aislado y que tenía una relación obsesiva con su madre muerta. Norman preservaba el cadáver de su madre. Se vestía con su ropa. Adoptaba su personalidad. Asesinaba mujeres que se parecían a ella. La inspiración era innegable. Robert Black, el autor de la novela en la que se basaba la película, había vivido a solo 65 kilómetros de Plainfield cuando Eddie fue arrestado. Había leído los reportes de periódicos. Había seguido el caso obsesivamente. Norman Bates era Eddie Heim filtrado a través de la narrativa cinematográfica. Psicosis revolucionó el cine de horror. Introdujo la idea de que los monstruos más aterradores no eran criaturas sobrenaturales sino humanos con mentes profundamente fracturadas. Personas que podían parecer normales superficialmente pero que ocultaban psicopatología devastadora. En 1974, Tobe Hooper estrenó La Masacre de Texas. La película presentaba a Leatherface, un asesino que usaba máscaras hechas de piel humana y transformaba víctimas en objetos decorativos. La conexión con Eddie Heim era explícita. Hooper había declarado públicamente que la historia de Eddie lo había inspirado a crear una de las películas de horror más influyentes de todos los tiempos. En 1991, Jonathan Demme dirigió El silencio de los inocentes. La película presentaba a Buffalo Bill, un asesino serial que secuestraba mujeres y les removía la piel para crear un traje femenino que pudiera usar. Literalmente el traje de Eddie Heim transformado en narrativa cinematográfica contemporánea. Eddie Heim se había convertido en la plantilla. El arquetipo original. El monstruo real que inspiró generaciones de monstruos ficticios. Norman Bates. Leatherface. Buffalo Bill. Todos eran variaciones del mismo tema. El hombre aislado con una relación tóxica con su madre que transforma cadáveres humanos en objetos. La serie de Netflix estrenada en octubre de 2025, Monster, The Ed Gein Story, protagonizada por Charlie Hunnam, representó el intento más reciente de Hollywood de comprender y retratar a Eddie. La serie exploró no solo sus crímenes sino su impacto cultural masivo. Como un granjero solitario de Wisconsin se había convertido involuntariamente en el padre fundador del horror psicológico moderno. La serie fue controversial. Los críticos debatían sobre si era apropiado glamorizar o dramatizar crímenes tan atroces. Las familias de las víctimas expresaban frustración de que la historia continuara siendo explotada décadas después. Pero la fascinación cultural con Eddie Heim permanecía inquebrantable. Porque la historia de Eddie planteaba preguntas que la sociedad estadounidense todavía lucha por responder. ¿Los monstruos nacen o se crean? Eddie habría sido diferente con una madre diferente, con intervención temprana para su enfermedad mental, con conexiones sociales saludables. Los psiquiatras que estudiaron su caso durante décadas concluyeron que Eddie representaba una tormenta perfecta de factores: predisposición genética a esquizofrenia, abuso psicológico severo durante años formativos críticos, aislamiento social extremo, enfermedad mental completamente no tratada, y acceso ilimitado a hacer lo impensable sin supervisión. Cambiar cualquiera de esos factores podría haber resultado en un Eddie Heim completamente diferente. Un hombre raro pero funcional. Un solitario inofensivo. Alguien que los vecinos recordarían vagamente como el tipo callado que nunca causaba problemas. Pero todos esos factores convergieron en Plainfield, Wisconsin, en la primera mitad del siglo XX, y produjeron algo que América nunca había visto antes y esperaba nunca volver a ver. Las tumbas que Eddie profanó en el cementerio de Plainfield fueron restauradas cuando fue posible. Las familias de Eleanor Adams, Mabel Everson, Irene Hill y las otras víctimas recibieron algún tipo de cierre cuando las investigaciones confirmaron que sus seres queridos habían sido perturbados. Pero ese conocimiento traía su propio trauma: saber que los cuerpos de sus madres, hermanas, tías habían sido transformados en objetos grotescos por un hombre que vivía a kilómetros de distancia. Mary Hogan y Venice Borden nunca recibieron verdadera justicia. Eddie admitió sus asesinatos pero nunca enfrentó castigo tradicional. Sus familias vivieron con la amargura de saber que el hombre que había matado a sus seres queridos pasó el resto de su vida en relativa comodidad en hospitales psiquiátricos. Las preguntas sin respuesta permanecen. ¿Hubo otras víctimas que nunca fueron descubiertas? Eddie fue ambiguo sobre varias desapariciones en la región durante esos 11 años. Algunas investigaciones policiales nunca fueron resueltas satisfactoriamente. ¿Eddie había asesinado a más mujeres además de Mary y Venice? ¿O realmente se había limitado principalmente a profanar tumbas? Eddie murió llevándose esos secretos.
Nunca proporcionó confesiones completas sobre todas sus actividades. Los investigadores sospechaban que había más, pero sin evidencia física o confesión, los casos permanecieron abiertos e irresueltos. Plainfield finalmente removió todos los marcadores físicos relacionados con Eddie Heim. La ubicación de su granja destruida es ahora solo un campo vacío. No hay placas conmemorativas. No hay señales. Los residentes actuales, muchos de los cuales nacieron décadas después de los crímenes, intentan vivir vidas normales sin la sombra constante de la historia más oscura de su pueblo. Pero el nombre Plainfield permanece asociado con Eddie Heim. Una búsqueda rápida en Internet conecta instantáneamente el pueblo con el monstruo. El turismo mórbido ha disminuido pero nunca ha desaparecido completamente. Cada pocos años, un nuevo documental o película o serie de televisión reaviva el interés público. La granja donde Eddie construyó su museo de pesadilla ya no existe físicamente, pero existe permanentemente en el inconsciente cultural estadounidense. En cada película de horror que presenta un asesino con problemas maternos. En cada thriller psicológico sobre el monstruo escondido detrás de la normalidad superficial. En cada historia que explora cómo el aislamiento y la locura pueden transformar a un humano en algo completamente diferente. Eddie Heim vivió 51 años antes de ser descubierto. Durante más de una década, construyó su mundo privado de horror en completo silencio. Nadie sospechó. Nadie intervino. Nadie salvó a las víctimas potenciales porque nadie sabía que había víctimas en absoluto. Esa es quizás la lección más aterradora del caso de Eddie Heim. No que los monstruos existan, porque la humanidad siempre ha sabido eso, sino que los monstruos pueden vivir entre nosotros durante años, décadas, vidas enteras, sin ser detectados. Pueden ser el vecino tranquilo, el cuidador confiable, el hombre tímido que ayuda con reparaciones. Pueden ser completamente invisibles hasta el momento en que cometen el error que expone todo su mundo secreto. Y cuando ese mundo finalmente es revelado, cuando las linternas finalmente iluminan lo que ha estado ocurriendo en la oscuridad, la verdad puede ser tan devastadora que redefine completamente nuestra comprensión sobre los límites del horror humano. Eddie Heim murió en 1984. Pero la pregunta que su vida plantea permanece viva. ¿Cuántos otros Eddie Heim existen ahora mismo, en pueblos pequeños, en granjas aisladas, construyendo sus propios mundos de pesadilla en secreto absoluto? Es una pregunta que nadie quiere responder. Pero es una pregunta que la historia de Eddie Heim nos obliga a confrontar.